En la porción de esta semana, la porción Jucat, Parashat Jucat, una porción bastante interesante, una porción que, como sabemos, se extiende desde Números capítulo 19, versículo 1, hasta Números capítulo 22, versículo 1. Es curioso justamente esto. Y al final voy a jugar un poco con este detalle. Por supuesto, no lo hago a partir de la interpretación, es una pequeña observación que se me hace interesante en el sentido del tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, que sobre la particularidad de que no termina en el capítulo 21, en el último versículo, sino que se pasa hasta el capítulo 22, versículo 1. Es un detalle aparentemente menor, pero hay algo interesante ahí que quiero comentar luego a partir de esto. Lo cierto es que estamos en la parasha Jucat. Jucat, que significa decreto de o precepto de acuerdo como interpretemos la palabra Jucat. También la palabra Jucat puede ser interpretada como ley. Lo cierto es que allí encontramos que la Torah dice, literalmente así dice la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aharon lemor, Sod Jucat HaTorah Asher Tziba Hashem, etc. Traduce literalmente algo así como, y habló el Eterno a Moshe y a Aarón para decir, o diciendo esto que viene a continuación. Sod Jucat HaTorah Asher Tziba Hashem. Este es el precepto de la ley que el Eterno ha ordenado. Y allí aparece esa expresión que le da nombre a nuestra porción. Ahí donde dice Sod Jucat HaTorah. O sea, este es el precepto de la Torah. Este es el precepto de la ley. Incluso esto podría traducirse, esta es la ley de la ley. Es muy interesante. Es algo muy, muy interesante. Esta es la ley de la ley. Este es el precepto de la ley. Pudiéramos interpretarlo como que el precepto distintivo, el precepto que se distingue, el precepto de la Torá, el gran precepto, es este. ¿Cuál? Bueno, como sabemos, esta porción nos habla del precepto de la vaquilla roja, el precepto de la vaca roja, donde se ordena, veremos más adelante un poco más en detalle esto, pero básicamente se ordena para purificación de la impureza, valga la redundancia ahí, para la purificación de las impurezas del pueblo, sobre todo tenía que ver con la purificación de aquellas personas que habían sido contaminadas por entrar en contacto con la muerte, con la energía de la muerte. Entonces el Eterno, ordena a Moisés y Aarón, como dice la primera parte de nuestra porción, un precepto, el precepto de tomar una vaca, no cualquier vaca, tener una vaca roja. De hecho, algunas traducciones han vertido como vaquilla porque era una vaca novilla, o sea, era una becerra, una vaca joven, que fuera virgen, que no hubiera sido entregada a nada, a ninguna pareja, que no hubiera sido usada para la carga, que no hubiera ofrecido ningún servicio, tenía que ser totalmente pura, totalmente limpia y además roja. Eso tenía unas implicaciones, representaba todo el concepto de lo que es el ego. Era algo que no había servido para ningún fin, ni para la reproducción, ni para el trabajo, ni para la carga, ni para arar, no se le había puesto yunta, nada por el estilo. Era una novilla que representaba el ego, el todo para mí. ¿Sí? No sirvo a nada, no sirvo a nadie. Y se ordena el sacrificio de esta vaca, que tenía un modo particular, espero que todos hayamos leído la porción, pero ahí se nos habla de un modo particular en el que tenía que sacrificarse y luego del sacrificio había que quemarla con todos los detalles y usar las cenizas para preparar un agua especial que se convertiría en el agua de la limpieza, de la contaminación con la muerte, la impureza que ocasionaba entrar en contacto con un cadáver
ya fuera de una persona o de un animal, según nos documenta todo el capítulo 19 de nuestra porción de la Parashá Jucat. Esta porción se centra específicamente también en todo este tema alrededor de la muerte. Acordémonos, para quienes la hayan leído y quienes lo vayan a hacer, que se toca también en el capítulo 20 acerca de la muerte de los grandes líderes de Israel. Allí en 21 se nos cuenta que murió María o Miriam, la hermana de Moshe. En el capítulo 20, en el versículo 26, también se nos dice que Aarón murió allí junto al pueblo y no había nada que hacer. Fue el decreto. Número 20, 29 dice que la congregación de Israel vio morir a Aarón y lo lloraron. Entonces es una porción que nos habla principalmente de la muerte. Pero esta porción se llama Jucat, como decreto de, precepto de. Según el Midrash Rabbah, Midrash muy conocido en el pueblo de Israel, que en este caso por ser números, pues, Bamidbar Rabbah, según este Midrash hay 4 preceptos sobre los cuales el Satán, dice el Midrash, y las naciones del mundo objetan. Hay 4 preceptos de la Torah sobre los cuales el Satán, esa parte contraria a nosotros, sea de manera personal, personificada en una entidad espiritual, o sea, como es interpretado en otros círculos, como esa parte oscura que todos llevamos dentro, esa inclinación al mal que nos lleva a poner en tela de juicio, a hacer burla, a dudar de la pureza y de la santidad y de la importancia de los preceptos de la Torah. Dice el Midrash Rabbah que hay 4 preceptos sobre los cuales tanto el Satán como las naciones del mundo, los Goim, objetan y se mofan un poco. Y esos 4 preceptos son el precepto del Jibum, el Shadnes, el Seir Amishtalech y el precepto de Para Adumá. El primero, Jibun, tiene que ver con el precepto de casarse con la esposa del hermano fallecido. En caso de que el hermano muerto no haya tenido descendencia, ustedes saben que tenía que venir el hermano que haya quedado vivo y tomarla como esposa. Hay una especie de burla debido al, como de alguna manera, origen inexplicable de este precepto. Causa curiosidad. De hecho, ustedes saben que los huk, aquellos mandamientos que tienen esa categoría de huk o hok, dicen en distintas pronunciaciones, esos que conocemos como hukim, algunos otros hablan de hukot. No vamos a detenernos en eso, pero esos preceptos que tienen un carácter que aparentemente escapan a la lógica, reciben ese nombre, esa categoría de mandamientos. Respecto a esos, hay algunos, como estos 4 que dice según el Midrash Rabbah, que son motivo de burla y de objeción de parte del Satán y de las naciones, por su carácter muy ilógico, porque dicen, bueno, si a un hombre se le ocurriera acostarse con la esposa de su hermano, estando su hermano vivo, sería considerado adulterio, y un adulterio grave, penado con la muerte. Sin embargo, si se muere el hermano, se convierte en mandamiento, es como ilógico, como irracional. En segundo lugar está el Chadnes, la prohibición de mezclar lana con lino. Es también como incomprensible. ¿Por qué está prohibido mezclar lana con lino? Sobre todo, el carácter que lo hace objetable es de que, por ejemplo, tal mandamiento de usar tzitzit, y los tzitzit pueden estar hechos de lana. Y la persona puede llevar sus tzitzit hechos de lana, incluso si su ropa, si su vestido está hecho de lino. Entonces, es posible hacerlo así para cumplir con la mitzvah del talit, de los tzitzit. Sin embargo, se presenta como precepto luego la mezcla de lana con lino. Entonces eso hace que se objete. Y la parte oculta, oscura, pone duda en este precepto. También el precepto de Seir Amishtalech, el precepto de enviar un chivo al desierto en Yom Kippur, el chivo que se envía por Azael.
por Azazel, ¿verdad? Según el Midrash, allí lo que se pone en tela de juicio es por qué un chivo que es conducido por una persona para llevarlo al desierto, esta persona queda totalmente impura por haber entrado en contacto con el chivo sobre el cual el sumo sacerdote le ha puesto las manos y cargado y todos los pecados de Israel. Y esta persona queda impura y sin embargo el chivo que es soltado al desierto, que es enviado al desierto, purifica a todo Israel. Impurifica a una persona, pero purifica a todo Israel. Entonces esto como que le da un carácter de objetable y hace que sea un hok aquí como que escapa al entendimiento normal de los hombres. Y en cuarto lugar, el precepto de Pará Adumá, o conocido como la vaca roja o la vaca bermeja, que es el tópico de nuestro estudio. Aunque seguramente también se objetan otros preceptos en las naciones, en los gentiles, el Midrash habla específicamente de estos cuatro porque son los únicos actos que comparten una naturaleza paradójica y contradictoria según vimos. Ahora, si volvemos al texto de la Torá, hay otro detalle no menor que nos habla de algo interesante. Nos habla de un hok, de un precepto, de un decreto, de esos sobre los cuales los sabios nos impelen a no especular sobre su significado y explicaciones con base en la lógica. Los sabios dicen, ojo que estos hok están en una categoría en donde ni siquiera Salomón lo pudo entender. Y basado precisamente en un comentario que hace Salomón, según la tradición, de que él no entendía eso, que no le consultara acerca de eso porque sus alcances no llegaban hasta allá. Aparentemente, él dice, según la tradición, él dijo eso, es citado en los libros antiguos, y dice, no, toda mi observancia está debajo del sol. Y se muestra como muy humilde diciendo, no, yo observé todo debajo del sol, pero la comprensión de este precepto está por encima del sol. Y por eso usted encuentra recurrentemente esta frase en Coelet, en Salomón, el sabio de Eclesiastés. Dice, todo esto vi debajo del sol. Dice, esto está por encima del sol, está por aquel que hizo al sol mismo. Entonces yo no entiendo esas cosas, yo entiendo las cosas de este mundo. Y a partir de ahí, justamente, se cree que este es el hok por excelencia, digamos, el precepto cuya explicación lógica está más difícil. Sin embargo, los sabios, que todo lo estudian, lo desmenuzan, trataron de dilucidar acerca de esto y hay enseñanzas muy hermosas que podemos sacar. Pero lo cierto es que nos dice nuestra porción de ese hok. Sin embargo, hay algo curioso, porque si es un hok cuya explicación lógica y racional no es tan alcanzable, ¿por qué la Torá nos lo presenta como el hok de la Torá? No solo es un hok, es el hok de la Torá. Así está escrito. Dice, Sot Hukat HaTorah Asher Tzibah Hashem. Este es el precepto de la ley que el Eterno ha ordenado, el precepto de la Torá. Si es un precepto, se supone, a ponerlo entre comillas, que no tiene explicación lógica, pero es el precepto que distingue en la Torá. Ahora, la expresión que acompaña a hok ahí es una expresión muy interesante, esa expresión que leemos. Sot Hukat HaTorah Asher Tzibah. Tzibah ahí viene de tzav. No sé cuántos se recuerden que tenemos una porción, una parashá con este nombre, la parashá Tzav. Ordena, ordenanza, orden, puede traducirse. En este versículo se traduce, este es el precepto de la ley que el Eterno ha ordenado. No sé cuántos sepan, pero los sabios han explicado que este versículo, esta es la orden de Dios, el Eterno habló diciendo, cada que aparece esta expresión tzav, debemos tener mucho cuidado, porque tzav no nos está diciendo, ordenó Dios y háganlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, porque Dios ordenó. Según el Ari de bendita memoria, este es el principio de Abodá Zará. El concepto de Abodá Zará, de idolatría, comienza aquí. Cuando decimos, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Y ya, principio de idolatría, porque le estás confiriendo poder a lo que no tiene. ¿Cuál es el principio de Abodá Zará? Concederle poder a aquel que no lo tiene, a algo que no lo tiene en sí mismo.
explican los sabios de bendita memoria que cuando aparece la palabra Zaf, lo que nos está queriendo decir la Torah es, te estoy entregando al ángel de la muerte en tus manos. ¿Por qué? Cuidado, porque debemos entender que la ordenanza, los mandamientos, como está escrito, los mandamientos nos fueron dados para conducir a la vida. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Deuteronomio 36 dice, circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma al fin de que vivas. Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy, te mando que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. El Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar por posesión en ella. También Deuteronomio 30:19, etcétera, etcétera. O sea, es un mensaje recurrente en las Escrituras que los mandamientos nos es dado para conectar con la fuente de la vida, que es el Creador, bendito su nombre. Cada que nosotros decimos nos es dado este mandamiento, ¿por qué? Yo lo hago porque Dios mandó. Estoy empezando a atribuirle poder a lo que no lo tiene y en realidad estoy alimentando el otro lado. Ya expliqué en la exposición de la parashá pasada lo que los sabios quieren decir cuando hablan del otro lado. Pero el otro lado, el lado del ángel de la muerte, el lado del Satán, es el que se alimenta, porque él no tiene vida en sí mismo. ¿De qué se alimenta el ángel de la muerte? Del poder que nosotros le damos. No tiene vida. La muerte es la ausencia de la vida. Para hablar de muerte tenemos que partir de vida. ¿Qué es la muerte? La ausencia de la vida. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. ¿De qué se alimenta? De la luz que nosotros le atribuimos, del poder que nosotros le damos. Por eso usted escuchará el concepto de qué tan fuerte hacemos al Satán adentro nuestro o qué tanto lo debilitamos. Podemos matarlo de hambre al Satán adentro nuestro, como también dicen las cartas apostólicas. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. O sea, lo apagas, lo extingues, huye, se va de ti. Cuando tú te sometes a la luz y dejas de atribuirle luz a lo que no tiene. Pero no nos vamos a ir del tema. Sucede que dice la Torá allí, en Números 19:2, la segunda parte, Sod Hukat HaTorah Asher Tzivah Hashem. Este es el precepto de la ley que el Eterno ha ordenado, o sea, dio una orden. Y ya sabemos, Saf, cuando la Torah dice Saf, no es, Dios lo ordenó y hay que hacerlo porque sí. No es hacerlo porque sí. Tiene un propósito y es el de conectar con la vida. Nos entregan, según el lenguaje de los sabios, nos entregan al ángel de la muerte en las manos. Nos lo amarran para que venzamos. Los sabios, por su parte, dicen que Moshe sí conocía perfectamente las explicaciones y el porqué de este precepto y su aporte a la vida, que como fin último, en realidad, a lo que conduce es a la perfección espiritual del hombre que lo cumple, a elevarlo a un nivel de su espiritualidad más alto a través de este precepto, el precepto de la vaquilla roja, de Parah Hadumá. Ahora, para no irnos por las ramas, vamos al propósito claro que nos informa la Torá respecto al sacrificio de la vaca roja, de la vaquilla roja. Números 19:9 dice, luego un hombre limpio recogerá las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio, y la asamblea de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es ofrenda por el pecado. Había un agua que se preparaba con estas cenizas y se limpiaba aquel que había pecado. Acuérdense que el concepto de averá, de pecado, en el judaísmo es separación con la vida. Cuando yo me separo de la vida, cuando entro en contacto con la muerte. Muerte implica necesariamente que hubo un desligar de lo que estaba vivo de la fuente de la vida, de la fuente de la vida misma, con mayúsculas. Eso es el concepto de la muerte. No muere algo que esté realmente conectado con la vida. Solo muere aquello que ya no está plenamente conectado con la vida. Se sigue diciendo número 19, en el versículo 11. El que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días. O sea, hay una impureza. Tiene esta porción la capacidad de mostrarnos que hay un contacto con la muerte que impurifica. Y hay un propósito con este precepto y es
limpiar. Sí, es un precepto, muchas cosas no podemos entender. ¿Por qué tenía que ser roja? ¿Por qué de tanto tiempo? Porque, claro, pero hay un propósito allí y es limpiarnos de la impureza por haber entrado en contacto con la energía de la muerte. El propósito divino, amados, de la vida es vivir. Pareciera un mensaje simplista, pareciera un mensaje reduccionista a lo sumo, pero qué necesario es para nosotros repetir estas cosas tan sencillas y tan desdeñadas muy a menudo por los creyentes. El propósito de la vida es vivir, como también dice Deuteronomios 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y cuál es la recomendación divina que escojamos? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros escogemos vivir apegados más a la energía de la muerte que a la misma vida? ¿Cuántos vivimos realmente como es el mandato de la Torá? ¿Cuántos vivimos no realmente viviendo, sino mucho sobreviviendo? ¿Cuántos vivimos no aferrándonos a la vida, sino constantemente aferrados a aquello que murió y queriéndolo revivir? Aplica para hogares, para relaciones de pareja, para proyectos, para negocios, para empresas. Es muy fácil, amados hermanos, es muy fácil conectarse con la energía de la muerte. Es muy fácil conectarse con la energía del ángel de la muerte en distintos escenarios. Y ya vamos a ver cómo muchas veces vivimos contaminándonos y a veces esclavos de la muerte. Aplica también para nuestra relación con los seres queridos que hemos perdido. ¿Cuántos hemos tenido pérdidas? La mayoría de aquí ya somos maduros, tenemos una edad adulta suficiente como para haber perdido al menos un familiar. Tal vez a alguno le haya tocado aquí todavía perder un familiar cercano, de esos que duelen mucho. Pero en algún momento tal vez le toque vivirlo. Pero ¿cuántos vivimos aferrados a la muerte de ese ser querido? No al ser querido, y ahí quiero enfocarme, no al ser querido, aferrados a la muerte del ser querido. Y sucede que cuando nos aferramos a eso que dejó de ser en nuestro plano, desdibujamos la realidad divina que hay detrás de eso. Analicemos un poco nuestra porción. En Números, capítulo 20, versículo 1, leemos del deceso de la gran matriarca de Israel en esa generación, la generación del desierto. Miriam, la que los había acompañado desde todo lo que vivieron en Egipto, la que los acompañó y lideró la danza de celebración por la apertura del Mar Rojo, la que hablaba con Moisés, la que lo acompañaba, la que lo aconsejaba, la profetisa, aquella a quien el Eterno hablaba también para el pueblo. Llega el momento en que muere. Dice Números 20, versículo 1, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Esta palabra Kadesh en hebreo es muy interesante. Kadesh, Kadosh. Puede encontrar la relación, en la misma raíz. Kadesh, Kadosh, santo. Un lugar de una santidad especial. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Allí murió. Murió Miriam. Murió María, la hermana de Aarón y de Moisés. En Número 20:26 también leemos que Dios le ordena a Moisés con respecto a Aarón y le dice: y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Cuando analizamos esta porción, tendemos a identificarnos con Moisés. Tendemos a apenarnos por él.
Nos identificamos, nos entristecemos con él, sentimos pena por el pobre Moisés leyéndolo, confesémoslo. Todo lo que hizo y lo que tuvo que sufrir por liderar a un pueblo contumaz, a un pueblo rebelde. Y se muere la hermana de Aarón, y ya sabemos lo que pasó más adelante. Se nos cuenta en el capítulo 20 que muere la hermana de Aarón, y el pueblo viene a murmurar, y el pueblo viene a quejarse, y el pueblo viene a decir que no hay agua, que se van a morir de sed, que hubieran quedado en Egipto. Y cuando leemos esto, nosotros nos identificamos con Moisés y decimos, todo lo que tuvo que sufrir este pobre hombre, y aparte se le muere la hermana, se le muere el hermano, a causa de la misma rebeldía del pueblo, y decimos, este hombre tener que aguantar tanto, imagínense. Hasta esta porción en que nos encontramos, veníamos cursando el segundo año de la salida de Egipto. Salieron a Egipto hasta nuestra porción anterior, estábamos en el segundo año de la salida de Egipto. Y nos imaginamos que todo ese trasegar de Moisés por 30 y tantos años más los tuvo que vivir en el desierto sin sus principales ayudantes, que además eran su familia, sus hermanos. Pero la sabiduría bíblica nos informa que esto ocurrió ya sobre el final de la travesía. Según entendemos por la tradición y la Torá, entre la porción pasada y esta porción que estamos estudiando, ocurrieron por lo menos 36, 38 años. Esto ya fue al final de la travesía, al final de los 40 años que tuvieron que vivir en el desierto. Por eso es que se muere Aarón, muere María, muere Aarón, y se informa acerca de que Moshe se va a reunir con sus padres. Sabe si murió, es extraña la muerte de él, pero lo cierto es que entre esta porción y el ingreso a la tierra prometida, lo que sigue de aquí en adelante de la Torá transcurre en unas cuantas semanas. Y este dato, que parecerá superfluo a nuestro análisis, al estudio que estamos haciendo, tiene como propósito de que veamos dónde está el foco. Nos identificamos con Moisés y lloramos y decimos, pobrecito Moisés, lo duro que ha de haber sido. Se le muere su familia, él tiene que aguantarse un pueblo quejumbroso, rebelde, y quedarse sin ellos y perder a su familia por tantos años. Pero no, entendemos que esto ocurre ya sobre el final de la travesía, y es poco el tiempo que le queda. Muere la matriarca Miriam, muere Aarón, muere Moshe, a los pocos días, o se despide de este mundo, entra en contacto con la realidad eterna de otra manera, pero lo cierto es que se va y no tuvo que vivir toda esa cantidad de años como a priori creeríamos. Lo digo para que analicemos algo. ¿Dónde está el foco? Sucede que, amados, cuando nos aferramos a la energía de la muerte, nos quedamos con eso. Ah, qué injusto con Moisés. Aguantarse un pueblo rebelde y encima de luto, y tantos años sufrir la pérdida. Cuando vemos las cosas así, entendemos que nosotros muchas veces somos así. Qué injusto conmigo. Cuando por fin encontré ese ser querido, ahora lo pierdo. Cuando trabajé mucho por eso, entonces viene el fracaso. Cuando por fin pensaba que iba a cosechar los resultados de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tanta siembra, de tanta lucha, muere el proyecto. Tantos años sin conocer a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, lo encuentro y cuando estoy contento voy a recuperar el tiempo perdido. En unos meses, en un par de años, entonces lo pierdo. La vida me lo quita. Y nos quedamos ahí aferrados a la muerte, en contacto con la muerte. O tanto que yo me esforcé, hubiera sido mejor que algo hubiera pasado, que el Señor se me hubiera aparecido y no me hubiera dejado empezar tal empresa, no me hubiera dejado empezar tal negocio, para yo ahorita no tener esta pérdida, este sufrimiento. Qué injusto. Nos aferramos a la energía de la muerte, nos quedamos con eso, nos enfocamos en la pérdida, nos quedamos con ese instante de muerte y lo eternizamos. Porque ya no vemos los 38 años, 39 años, 40 años de compañía de los patriarcas al lado de Moisés, sino que nos quedamos con que murieron. Y así nos pasa a nosotros. Ya no vemos
el tiempo que el Señor me permitió disfrutar de ese ser querido. Sí, lo perdí, me enteré de su existencia 1, 2 años, compartí y ya después lo tuve que perder. Pero no me enfoco en esa cantidad de días. Si usted multiplica 365 por 2 años, así sea solo un año, 365 días, son 365 oportunidades de conectar con esa persona, de ligarme, de apegarme a esa alma. Pero nos quedamos con el momento de la muerte, con el espíritu de la muerte, con esa energía de muerte, y la eternizamos, porque entonces ya no recordamos a aquella persona. Ya nos quedamos con el momento en que murió, con qué injusto es, qué doloroso que es, de haber sabido que iba a fracasar así mi matrimonio, mejor que Dios me hubiera enviado un ángel, qué sé yo, algo antes de casarme con esa persona y me hubiera dicho, no, te va a ir mal, vas a fracasar, te vas a divorciar, o se va a morir, o te va a jugar sucio, o te va a tratar mal, pero que nada de esto hubiera pasado. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el momento del fracaso, con el momento de la ruptura, con el momento de la muerte. Tenía tal sueño, tenía tal propósito, tenía tal proyecto. Y de un momento para otro me dan una noticia, un dictamen. Hasta ahí llegó. Y se me olvida aquel tiempo en que me ilusioné, en que trabajé, en que tuve un motivo para luchar, en que tuve una razón para esforzarme, sueños, oraciones, proyectos, todo aquello que viví en Dios y que me llevaron a tener una cercanía y una relación más cercana con Él. Y me quedo enfocado en el momento en que esa cosa, ese detalle en cuestión, cesa, muere, acaba. Nos quedamos ahí y eternizamos el momento de la muerte y vivimos con ese momento a cuestas, encima nuestro, conectando constantemente con la energía de la muerte. Y cuando lo hacemos, cuando nos enfocamos con la pérdida, nos quedamos en ese momento, lo eternizamos. Y recuerde, el ángel de la muerte no tiene vida en sí mismo, se alimenta de la energía que le damos. ¿De qué se alimenta en todo caso? De nosotros, porque nos va drenando vida, nos va quitando esa vida que tenemos en nosotros y estamos alimentando otra fuente. Estamos participando de Abodazara, estamos alimentando el otro lado. Y por eso el Satán cada vez es más fuerte en nosotros. La muerte, el postrer enemigo, la muerte cada vez es más fuerte y nosotros cada vez más débiles, porque nos está drenando la energía. Porque vivimos aferrados a lo que muere, a lo que ya no pudo ser, a lo que fracasó, a la ruptura, a la muerte del sueño, del propósito, del proyecto, del negocio, de la empresa. Por eso debemos recordar y quedarnos con lo otro, con los 38 o 40 años que sí tuvo Moisés a Miriam y a Aarón, con el tiempo que sí tuvimos esa relación, esa empresa, esa persona, con el tiempo que sí nos disfrutamos ese pariente cercano y con el contacto que logramos desarrollar con quien realmente era esa persona. Esa persona amada, ese ser, no es ese cuerpo que nos acompañó, no es ese cuerpo que usó el tiempo que estuvo con nosotros. No lo es. Es más que eso. Es el alma que ocupó ese cuerpo. Juani. Ese realmente era esa persona. Y lo vamos a rebajar al momento en que su cuerpo dejó de limitarlo. Lo vamos a recordar y lo vamos a eternizar en nosotros en el momento en que murió la persona y vamos a quedarnos con que esa persona no era más que ese cuerpo, no era más que ese vehículo que lo transportó en su trasegar por esta vida. Tenemos que recordarlo, tenemos que eternizar ese recuerdo con todo lo bello que vivimos, porque al hacerlo no solo lo eternizamos a él, a ella, sino que nos eternizamos nosotros, empezamos a compartir, a tener contacto con esa persona más allá de los límites de este cuerpo material, empezamos a conectar con lo que realmente es esa persona en términos y en la esfera de lo eterno, de lo que realmente es y de lo que realmente soy yo. Cuando muere una persona, un ser querido, un proyecto, una relación, algo, tenemos que preguntarnos, ¿realmente amé a esa persona? Vivo apegado y sufriendo y llevando a cuestas ese dolor. ¿Amé su cuerpo nada más? ¿Es lo que estamos diciendo? Las escrituras nos hablan acerca del duelo.
encontramos en Número 20:29, que dice, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Precisamente en nuestra Haftará, en la Haftará de esta semana, en la porción de los profetas que leemos junto con la Parashá, en esta semana, nos encontramos el pasaje de un hombre que tuvo que enfrentar una situación también difícil. En Jueces, capítulo 11, Jueces 11, versículo 37, nos encontramos con una chica que es un pasaje complejo también, es un pasaje que cuesta trabajo. Esta porción le hace gala a su nombre, tanto en la Parashá como en la Haftará. Nos cuenta entender qué fue lo que terminó pasando, pero hubo un hombre en las Escrituras que nos registra Jueces capítulo 11, que fue escogido como caudillo de Israel, como líder. Y él hace un voto a la ligera, por supuesto, pero lo cierto es que lo hizo. Y él hace un voto, le ofrece un voto a Dios de que si él lo respalda con los enemigos, estoy hablando de Jefté, si él hace un voto de que si Dios lo respalda con sus enemigos, con los amonitas, y Dios le da la victoria, él le ofrece que quien sea el primero que salga a recibirle, él lo va a ofrecer para el Señor. Cualquiera de su casa que sea, lo ofrecería en holocausto al Señor. Y él no sabía que quien salió a recibirle de primeritas fue su hija, su única hija, que era virgen. Y dice, hija mía, he actuado locamente y te ofrecí al Eterno. ¿Qué puedo hacer? La hija, temerosa, era Sadik, y le dice, Padre mío, si lo prometiste al Eterno, debes cumplirle. Y en el capítulo 11, el versículo 37 de Jueces, nos dice que esta chica le dijo además a su padre, que se me haga esto, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras. Y dice la escritura que ahí quedó de ahí en adelante una costumbre en aquella fecha de que las mujeres, las vírgenes de Israel, lloraban la virginidad de esta hija de Jefté y endechaban por ella como una tradición que se convirtió. Hay un montón de cosas que nos cuesta trabajo entender. Jefté sacrificó a su hija, tenía que ver con que la iba a matar, pero si fue por muerte, ¿por qué llorar desde antes? Y aquí se habla de llorar, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y llore mi virginidad. Habla de 2 meses y vemos que por Aarón el duelo se hizo 1 mes. Entonces eso nos lleva a pensar que tal vez Jefté lo que hizo no fue sacrificarla, de matarla, algo que además la Torá prohíbe. Y además esta era primogénita, más que primogénita, unigénita, y había un rescate en la Torá por los primogénitos, según dice Éxodo. Entonces pareciera ser que el sacrificio es holocausto al Señor, es decir, no conocerás. Varón fue una mujer que se dedicó exclusivamente apartada para el Señor y tuvo que negarse a tener descendencia, a participar de la historia de la estirpe de Israel, cosa que tiene sentido porque ya como sabemos lo delicado que es y los ojos con los que se ve, la estima con la que se veía antaño el hecho de traer descendencia. Entonces, pareciera que el holocausto fue sacrificarla exclusivamente para el Señor y por eso ella fue y lloró su virginidad. Más allá de la interpretación que podamos darle, hay una cosa cierta. En la perspectiva de la Torá y también en la Halajá, se le da suma importancia al tema del duelo. No se desdeña para nada el dolor de la pérdida de un ser querido, de un amado. Por supuesto que no, y tampoco me interesa aquí es ese. Decir, ya, ¿qué más, hermano? Hay que aceptarlo y listo, lo que fue y se murió, ya qué le vamos a hacer. Para nada. Hay un lugar muy importante que se le da al tema del duelo. A partir de esto que pasó con Aarón, se infiere que mínimo son 30 días de duelo estricto que legisla la Torá y también la Halajá legislan esto con mucho detalle de duelo por la persona. Pero justamente se le da ese lugar para que a partir de ahí se pueda continuar, seguir conectando con la vida, como es el propósito inicial de la vida misma, como hemos visto. Hay que llorar lo que sea necesario, amados, por la pérdida, por el ser querido que se fue, por el negocio que no pudo ser, por la relación que se fracturó y se hace insalvable, por lo que sea. Hay que llorar lo que sea necesario.
hay que sufrir lo que sea necesario. Hay que hacerle el duelo que sea necesario. Pero a partir de ahí, hay que seguir. Necesitamos empezar a ver la muerte como el paso obligado a un nuevo comienzo, al nacimiento de una vida mejor. No sé cuántos se recuerden, pero esta semana, este año, este ciclo de lectura de la Torá, hubo un detalle que la parasha Haremot Kedoshim venían juntas. Y hay un detalle muy interesante ahí. Creo que la compartimos con los hermanos en Barrancas, si no me equivoco. No, compartimos otra en mi viaje allá, pero les hablé de esa que venía después. Pero a Haremot Kedoshim literalmente es, después de la muerte serán santos. Una porción decía después de la muerte de, y contaba ahí lo que pasó. Pero después venía la parashá que llevaba por nombre Kedoshim, santos serán. Entonces, después de la muerte, santos serán. Es un recurso muy, muy interesante en las escrituras, que nos deja ver una realidad en la Biblia. Después de todo lo que sabemos que ocurrió con los primeros hombres, en este mundo, en esta realidad, en donde no estaba presupuestado originalmente, que tuviéramos que pasar por la muerte, después de esa caída, la muerte es un paso obligado a un nuevo comienzo, a una perfección espiritual mayor, al nacimiento de una vida mejor. El maestro dijo en Juan 12:24, en verdad les digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se lo voy a repetir. En verdad les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, la muerte se ha vuelto un paso obligado. La muerte se volvió un paso obligado. Pero para una vida más grande, más abundante, de más fructificación, de más fruto. La muerte, en este sentido, es la liberación de la cárcel, en la que el alma está restringida para hacer muchas cosas y ya puede desarrollarse más plenamente en todo su potencial. Necesitamos comprender que a partir de las cosas ocurridas al principio se nos volvió un paso obligado, pero un paso obligado en el cual podemos decidir no quedarnos para siempre. Solo es cuestión de cambio. Y el título de este mensaje es ese. Solo es cuestión de cambio. Es entender que ya no me voy a pasar la vida dedicando tiempo y esfuerzos en recuperar un viejo negocio que murió. Ahora voy a dedicar mi energía a la vida, al surgimiento de una nueva y gran empresa. Y sucede que muchos vivimos, amados, aferrados a ese viejo negocio que murió. Y todo lo que hacemos, toda la energía que tenemos, se la inyectamos al otro lado, a la muerte, y tratando de rescatar eso que murió y aferrados a aquello que murió y alimentando a la muerte. Pero tenemos que empezar a dedicar nuestras energías a la vida, al surgimiento de lo nuevo, a la gran empresa. Ya el viejo negocio se murió. Ya no me voy a tratar de quedar ahí frenado, caminando como en bucle, ahí como patinando en el mismo lugar, tratando de recuperar un matrimonio o una relación que murió. No, ahora voy a crear una nueva relación, una verdaderamente genuina y eterna relación. No importa que sea con la misma persona, que yo no lo estoy mandando aquí a que se divorcie ni nada por el estilo, o que renuncie a sus hijos, pero ya no vamos a estar enfocados en la muerte y muchos tratando de recuperar un matrimonio, pero tratando y inyectando sus energías a recuperar la relación que murió y tratando de recuperar eso que no fue, que le hubiera gustado ser, y enfocados en recuperar y en no soltar esas expectativas que tenía, y no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a crear lo nuevo. Si nuestro amor, nuestra pasión, nuestro compromiso es con el matrimonio, con la vida matrimonial, vamos a inyectarle todo eso al mandamiento, a la vida matrimonial, a salir adelante, no a la persona que idealizamos y lo que queríamos ser. Eso ya no está, eso ya murió. Nosotros constantemente vivimos muriendo y renaciendo.
No te aferres a ese ideal que tenías y no fue, y toda tu vida matrimonial la haces depender de recuperar eso que tal vez ni siquiera nunca fue, pero que tú lo idealizaste, que tú lo formaste en tu mente y todo gira alrededor de querer controlar las circunstancias, incluso a la otra persona para que logre ser eso que tú esperabas. Y eso está muerto, no lo alimentes más. Hay que soltarlo. Y eso aplica para las relaciones, también con los hijos, con los sueños, con los propósitos, con los proyectos que tenemos. Es cuestión de cambio. Es aparentemente lo mismo, pero diferente. Es trabajar para lo que queremos, pero con el foco puesto en lo nuevo que voy a lograr, no en aferrarme a lo que está muerto. Es cuestión de cambio de pensamiento, de cambio de perspectiva. Ya no vamos a vivir llorando, aprehendidos al recuerdo de un ser querido que murió. Ahora vamos a elevar nuestras relaciones, sabiendo que mi ser querido no era solamente su cuerpo. Mi ser amado es mucho más que eso. Es el alma eterna que habitaba ese cuerpo y que ahora ya pasó a un plano de perfección y elevación personal, mucho más allá de nuestro plano físico y material. Y ahora yo puedo decidir conectar con eso y saber que mi pariente vive, como está escrito, como dijo nuestro santo maestro, Dios es Dios de vivos. Por eso está escrito Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que para el mundo de su generación estaban evidentemente muertos, pero para Dios viven. Asimismo, yo puedo conectar con mis parientes sabiendo que viven con Dios. Yo puedo relacionarme con eso que esa persona es y que mire que pareciera, uy, ¿a qué nos invita el hermano? ¿A invocar a los muertos? No, a saber que ellos no están muertos, están vivos. Es más invocar muertos cuando vivimos aferrados al recuerdo de su muerte y no soltamos esa persona. No la soltamos como le pasó a Jacob, que no soltaba el recuerdo de su hijo. Y cuando sus hijos le querían consolar, él dijo, no me consuelen, rehusaba consuelo, porque decía, angustiados, mis canas descenderán al Seol en dolor. Y el espíritu de Hashem, el espíritu de profecía se apartó de él y solo volvió a él aquel día que dijo, en realidad mi hijo está vivo. Iré y le veré, y él cerrará mis ojos. Un cambio de perspectiva. Ya no conectó con el José muerto, que para él estaba muerto. Conectó con el nuevo José. Y ahí volvió el espíritu de profecía, el espíritu de vida. Esta porción nos da la posibilidad de purificarnos de esa energía de la muerte que se nos ha pegado al entrar en contacto con ella. De una y de otra manera, por una y muchas razones. ¿Cómo? Podríamos decir, pero ¿cómo contacto con eso? Es claro que hoy no tenemos posibilidad de sacrificar una novilla roja. No hay templo, no hay novilla roja. De hecho, sabemos por la tradición de Israel que no era tan fácil. Miren, que te naciera en tu ganado una novilla roja en los tiempos bíblicos y al día de hoy es el equivalente a ganarse la lotería. De hecho, en el Talmud se cuenta que en los años de historia de Israel, donde se hicieron todos estos sacrificios y todo, tal vez no hubo más de 2, 3, a lo sumo 4. Creo que solo 3 menciona el Talmud, que hubo a lo largo de la historia. Eso no era que nacieran constantemente. Acuérdense que se necesitaba muy poquita, ¿cómo se llama? Ceniza de los restos de la vaca, para que entrara en contacto con agua y ya purificar. Era muy poca la que se necesitaba, así que alcanzaba. Esto se guardaba y alcanzó para la historia. Pero lo cierto es que hoy no tenemos eso. Y quiero citarles algunos pasajes de Eclesiastés, de Coelet, que nos transmiten muchas verdades divinas de absoluta aplicabilidad para nosotros hoy, para conectar con esta bendición maravillosa, de purificarnos de una vez por todas de la energía de la muerte de la que muchos estamos contagiados, amados. Esto no es, ay, sí, en aquel tiempo. No, los sabios dicen, no pienses que la Torah es un libro de historias, es un libro que trae bendición para ti. Y no digas, sí, la vaca roja y bueno, es la para allá y ya, pero Dios ordenó y ya. No conectes con Abodazara, no conectes, no alimentes el otro lado. Te están entregando la muerte en tus manos en esta porción. Nos la están entregando en las manos para que conectemos con la vida. Bueno, en Coelet, en Eclesiastés, está escrito en el capítulo 1, versículo 9, por ejemplo, que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. La sabiduría bíblica se ha entendido esto y los sabios lo entendieron para estipular ante la destrucción del templo que se marcaba el comienzo de lo que podemos llamar un nuevo paso evolutivo en la humanidad, a saber, la posibilidad de conectar con el poder de los sacrificios a través del poder de la lengua, del desarrollo del lenguaje, del uso de la lengua. Como está escrito, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en la boca. Por eso no se volvió a hacer sacrificios en lugares distintos al templo. Y usted lo nota, después de la destrucción del templo, se abolieron los sacrificios, o sea, no volvió a haber sacrificios. Sí, porque ya no está el templo, entonces solamente se vuelve a ver templo. Pero si usted analiza, a lo largo del desierto se hicieron sacrificios. Anteriormente había sacrificios. Abraham hizo sacrificios, Isaac hizo sacrificios, Jacob sacrificios. Y no había templo, ni tabernáculo, ¿verdad? O sea, pudiera haberse volvido ahí, pero pudiera haberse vuelto, perdón, se me ahí el lapsus, pudiera haberse vuelto a esa práctica. Pero no, los sabios entendieron, los rabinos del primer siglo entendieron que había llegado el momento de un paso evolutivo y que en lugar de los sacrificios se instituyó la liturgia, que básicamente, si usted analiza la liturgia, los rezos, los sidurim, consiste en la lectura de los salmos y los pasajes de los sacrificios. Te va a leer un libro de rezos, algunos aquí han tenido contacto con eso y lo practican y los felicito. Básicamente es la lectura de salmos de David y otros salmistas, conectados con los korbanot, con los sacrificios. Los korbanot, ofrendas de los sacrificios, korbanot tiene que ver con acercar. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de averá, de pecado? Separarnos del Creador, del infinito, de la vida. Los korbanot nos acercan de vuelta. Entonces, la liturgia tiene como propósito que con nuestra boca, al conectar con los sacrificios, al declarar los salmos y los sacrificios, el ser humano conecte otra vez, se acerque a su Creador. La oración, el rezo, tiene el propósito de conectar al oferente, al ofrendante, al que le ofrece a Dios ahora sacrificios de labios, frutos de labios que confiesan la verdad de Dios, y así conectar con la vida, conectar con la energía de purificación que esos sacrificios transmitían antaño. Pues el pasaje de Coelet nos informa que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es lo mismo que será. ¿Qué fue lo hecho? Lo mismo que se hará. Cada que en el tiempo leemos esta porción, tenemos la posibilidad de conectar con esa potencia espiritual. Cada que en el espiral del tiempo nos encontramos con esas historias, tenemos la posibilidad de acceder a esas ayudas divinas. A esas ayudas divinas. Esta semana estamos en el espiral del tiempo. ¿Qué es lo que fue? Bueno, eso que pasaba ya con la vaca roja, en esta semana, amados, ese poder está disponible para nosotros. Solo leyéndolo, solo estudiándolo aquí, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer al terminar de orar y de conectar con esa energía, nos libera de la muerte. Y tenemos que entender lo que nos están entregando el ángel de la muerte amarrado de pies y manos para que nosotros vayamos y lo terminemos de ahorcar por completo, sin miedo. Y venzamos y instituyamos en nosotros la vida y no la muerte, porque así está escrito. Te doy esto, todos estos mandamientos para que vivas. Escoge la vida y no la muerte. El sabio de Eclesiastés también dice, sale el sol y se va el sol, jadeando hasta su lugar, y desde allí vuelve a salir. Este es un pasaje enigmático de las Escrituras. Los sabios dicen, pero ¿qué pudo haber querido decir Salomón allí con eso? Y justamente la razón por la que se tiene al mandamiento de la vaquilla roja como el Hok por excelencia, el Hok HaTorah, el precepto de la Torah, según la tradición es lo que dijo el rey Salomón acerca de este tema. El tema de debajo del sol, cuando le preguntan acerca de eso, Salomón dice, no, mis hijos, si ustedes analizan todo lo que yo analicé, lo analicé
debajo del sol. Salomón se está mostrando aquí muy humilde. Yo estoy debajo del sol. Ese sol tiene una explicación, un significado. Debajo del sol. ¿Quién era ese sol? Yo soy debajo de eso y eso está por encima. Los sabios dicen, ahí está hablando de forma vedada y nos está diciendo el significado de eso. No es que él no lo sabía, sino que para comprenderlo había que ir por encima del sol. Y por eso es que está este pasaje tan enigmático en Eclesiastés 1:5. Sale el sol, se va el sol, jadeando hasta su lugar, como cansado. Y desde allí vuelve a salir, dice. ¿Cómo así? El tema de debajo del sol es recurrente en la narrativa del sabio Coelet, del sabio predicador. Los sabios dicen que Salomón dijo el siguiente versículo refiriéndose a Josué. Eclesiastés 1:3. Explican los sabios que lo dijo Salomón refiriéndose a Josué. Ahí está escrito, ¿qué provecho tiene el ser humano de toda su labor con que se afana debajo del sol? Los sabios dicen que este versículo habla de Josué. ¿Cómo así? ¿Dónde dice Josué? ¿Qué provecho tiene el ser humano? ¿Cuál ser humano? Los sabios dicen Josué. Eso quiso decir Salomón. De toda su labor con que se afana debajo del sol. ¿Por qué? Porque Josué estuvo todo el tiempo debajo del sol. ¿Quién era ese sol? Ese sol era Moshe. La luz de ese sol era la luz que iluminaba a Israel. Fue el que guió a Israel en todo ese trasegar en el desierto. Y como hasta el final no era una generación preparada para todo lo que el Eterno habría de hacer con ellos, no pudieron entrar, no estuvieron preparados. Entró otra generación, una generación que nació bajo la tutela de Moshe, pero con uno que trabajaba debajo de ese sol, con un Josué, que era el apropiado, el líder de acuerdo para esa generación, que era como la luna es al sol. ¿Qué hace la luna? Proyecta la luz que recibe el sol. Ese era Josué. ¿Qué provecho tiene ese ser humano? ¿Qué provecho tiene? Dice Salomón. Es como diciendo, ¿qué provecho tuvo Josué si todo lo que hizo fue bajo la sombra de su sol? De Moshe. Moshe era el sol. Josué venía siendo la luna que lo reflejaba. Un poco más tenue, una luz que fuera soportable, porque el pueblo no tenía la capacidad de recibir la luz fuerte. Y cuando entrara en un lugar de santidad, como Eretz Israel, donde todo se potencia, venía la luz de Moshe. Y allí, potenciado por la santidad de la tierra, el pueblo hubiera sido aniquilado porque no estaba preparado. La muerte de Moisés, en todo caso, fue una muestra de favor ante la falta de preparación del pueblo, que necesitó la mediación atenuadora de Josué. Esto concuerda con lo dicho por nuestro maestro. Miren la relación que hay tan interesante. El maestro dijo en Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Lo que estamos viendo, convenía que se fuera Moisés, el pueblo no estaba preparado para entrar junto con Moisés allí. Hubieran sido aniquilados por la santidad de Moshe juntado a la santidad del lugar de Eretz Israel. Y el maestro dice, a ustedes en realidad les conviene que yo me vaya, que yo muera. Porque si no fuera, no vendría a ustedes el Consolador. Otra forma, algo que representaría esa luz, pero atenuada. Una luna que reflejara el sol. Dice, no vendría a vosotros el Consolador, pero si me voy, lo enviaré. Y dice el versículo 8 de Juan 16, y cuando Él venga, convencerá, pues, preparará, convencerá al mundo de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y nos explica, de pecado, por cuanto no creen en mí. Lo mismo que pasó con aquella generación y Moisés. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo mismo que pasó con aquella generación y Moisés. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Préstenme atención acá, amados. Unos minutos más, por favor. Porque el asunto es que nosotros hemos sido llamados a ocupar un lugar por encima del sol, así como lo oye. ¿Qué provecho tiene el que ve las cosas debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el que trabaja bajo la sombra? ¿Qué mérito hay en eso? Como decía el maestro, ¿qué mérito tenéis? Pero se nos promete que esa atenuación de la luz, si el maestro hubiera seguido la luz, la santidad del maestro en todo su esplendor de resurrección aquí con nosotros, nos hubiera aniquilado, no estábamos listos, pero a través de la obra, del espíritu de sus palabras que quedó con nosotros, se ha ido convenciendo el mundo de pecado. ¿De qué pecado? ¿Qué dijimos que era pecado? El concepto de haber separación con la vida.
de justicia por cuanto va al Padre, porque el Mesías volvía a conectar perfectamente con la vida, estar ahí en contacto con la vida, y no veríamos más hasta después, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, el príncipe de la muerte ha sido juzgado. Nosotros hemos sido llamados a participar de ese momento glorioso en donde incluso el ángel de la muerte no tendrá lugar más. Podemos nosotros decidir ya no alimentarlo más, estar por encima de los límites de la muerte. Nosotros somos los que hemos recibido el llamado de llegar a ser resurrectos sin morir, de probar de la vida sin necesidad de morir, de levantarnos por encima del paso obligado de la muerte y trascender a una vida de inmortalidad. El espíritu de las palabras del Mesías ya debieron habernos convencido del pecado de la separación del Padre, de la justicia que únicamente viene por el apego a la luz infinita del Padre y del juicio al príncipe del ángel de la muerte. Ya no tiene por qué ser necesaria la muerte, ya no tiene que ser el paso obligado. Nuestro llamado hoy es a trascender eso, a conectar con la vida, a ver las cosas por encima del sol, el sol rojo que nos conecta con la vaquilla roja, ¿se acuerdan? A sentarnos en lugares celestiales que trasciende eso. Conectamos con la fuente de la vida. Tenemos el llamado a ir a ocupar esos lugares celestiales allá, con la vida infinita, a ver todos con ojos de vida y no aferrarnos a la muerte, a no eternizar el momento de muerte, porque ¿qué es lo que vendrá? Lo mismo que fue. ¿Qué va a ser hecho? Lo mismo que fue hecho. Y cuando vivimos en mente y con nuestra boca y con nuestras actitudes, conectando con lo que murió, con la pérdida, con el fracaso, con la muerte, con la ruptura, estamos viviendo con el ángel de la muerte en nuestros hombros. Y hemos sido llamados a trascender eso y a empezar a disfrutar las bondades de esa vida abundante que nos fue prometida desde el mismo instante que aceptamos estas verdades. Llora lo que tengas que llorar. Haz el duelo que te sea necesario. Pero ahora, después de eso, suelta. Entiende de una vez por todas que lo real es lo que trasciende a lo físico. Y que la pérdida no es otra cosa que el nacimiento de nuevas y realmente duraderas cosas, duraderas relaciones, eternos propósitos. Y a vivir, pero ahora con vida en abundancia, la que nos fue prometida, a la que tenemos que aferrarnos, de la que tenemos que echar mano y trascender. Porque estas cosas son para los que no están solamente viendo debajo del sol. Porque ¿qué provecho tiene el hombre que se fatiga a trabajar debajo del sol? Si en este mundo solamente, dice el apóstol, esperamos en Dios, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero nosotros no hacemos así. Nosotros esperamos en este mundo y para el porvenir, pero conectamos inmediatamente con el mundo porvenir, trascendemos los límites de la pérdida, del fracaso, de la muerte física, espiritual, emocional, relacional, y conectamos con la vida. Y esta oportunidad es maravillosa porque nos están entregando al ángel de la muerte atados, al Satán amarrado de pies y manos, para que tomemos la iniciativa, le agarremos el cuello a esa situación y acabemos con la muerte. Dejemos de alimentarla, la matemos de hambre y solo permitamos que en nuestra vida esté la presencia de la vida con mayúsculas, del Creador infinito de toda vida, de quien toma nombre todo aquello que se nombra en el cielo y en la tierra. Bendito sea su nombre. Eterno Dios, te alabo, te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por tu palabra maravillosa, por estas bondades tuyas entregadas a nosotros a través de tu Torá, a través de tu palabra, a través de tu verdad, Señor. Yo hoy me aferro a esa vida, yo hoy renuncio, y lo animo, hermano, donde usted está ahí y escucha esto, renuncie a vivir aferrado a la muerte, renuncie a estar atado a la energía de la muerte, desconéctese, suelte la muerte, suelte esa relación, suelte ese ser querido, suelte la muerte de ese ser querido. Entienda que es su persona amada, esa persona cercana, es mucho más que ese cuerpo físico. El cuerpo físico murió, pero la persona vive para Dios. No eternice la muerte, no haga eterna la pena, el dolor, el duelo. No viva atrayendo a su realidad el alcance de la muerte. No alimente el otro lado. Ese que anda
alrededor rugiendo, buscando qué energía devorarse para vivir de su fuerza, de su energía. No le dé su vida al otro lado. Entregue su vida a la vida infinita para que se alimente usted de esa vida y usted viva dándole y entregándose en continua reciprocidad, dando vida, entregando por amor su vida a sus proyectos, a sus sueños, a sus anhelos, a su servicio a Hashem, para que esa vida los viva alimentando y usted se dedique nada más a tener una vida en abundancia. Yo hoy recibo tu vida en abundancia, eterno Padre, esa que me prometiste a través de la enseñanza de mi maestro Yeshua. Esa que vino a mi vida el día que confesé mis pecados y acepté mi separación de ti y me aferré a la cercanía contigo, gracias a la mediación de mi maestro, a la enseñanza de mi maestro, a sus entregas, a su sacrificio, a ese Moshe especial, a ese Redentor especial que está por encima del sol, que nos conecta directamente con la fuente de todo y que a través de esas verdades yo conecto y recibo esa vida en abundancia y la aplico y la ejercito en mi realidad, en mi vida, en la de mi familia, en la de todo lo que me rodea y declaro y confieso que esa vida viene a todo lo mío, a mis negocios, mis empresas, mis proyectos, mis relaciones, mi ministerio, mis cercanos, todas las relaciones que tengan adelante serán permeadas por esa vida que quiero transmitir en el nombre de Yeshua. Amén.